¿Cómo va? ¿Cómo andan? Todo bien, todo bien. Me alegro, me alegro. De- Démosle un ratito ahora que se conecte la gente, que siempre tarda unos minutos en sumarse. Buenísimo, me echo una siesta y vengo. Dale. Sí, sí. Bueno, mientras tanto, dale, empecemos a charlar. Dale, dale. Yo creo que Eh, no nos vemos de manera personal hace como 20 años, por lo menos, ¿no? sí, sí, ¿no? Una cosa así. Pero Tranqui. te vi en pantalla. Sí, pero personalmente, aunque no nos estamos viendo ahora, hace por lo menos 20 años que no nos vemos, lo cual es un montón. Es medio aterrador. Es medio aterrador. Es medio aterrador. Sí, 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 total. Qué locura. Yo sí pienso que en 20 años voy a tener 70. Este, Qué bueno. Te digo, está buenísimo. Yo nunca pude creer que iba a sobrevivir un año más. Nunca me di más de un año de vida de lo que estoy en el momento. Desgraciadamente, podría haber proyectado un poco más, pero no, no tuve esa capacidad. muy loco. La Sí, vida. Y eso también le da un poco más de relevancia a las películas, ¿no? Porque uno hace las películas pensando. Uno hace las películas siempre con todo lo que trae detrás, ¿no? Con la mochila. Todo lo que trae, lo que quiere decir, lo que quiere expresar, aullar, gritar. Y terminás la película y ya está todo dicho. Y de repente, 20 años más tarde, las películas siguen hablando, por más que uno ya lo dijo, ¿no? Y bueno, todo eso tiene una, hay como una persistencia de las películas que uno hace que lo superan, que te van superando hasta incluso lo que querías decir, porque las películas están ahí, todavía expresan algo nuevo, algo distinto cada día, distinto a lo que quisiste decir hace unos años. Así que ni hablar. bueno, No, un ni poco. hablar. Hay algo de, sí, sobre todo cuando son películas que van hacia algo medio controvertido y que uno mismo no tiene tan claro. Entonces se hace más difícil, digo, salvo que es algo panfletario, digamos, ¿no? Pero si hay un proceso en el medio, em, se vuelve ya difícil decir algo fuera de vos, ¿no? Cuando estás en una charla podés siempre tratar de mejorar lo que otra persona interpretó de lo que dijiste. Ahora cuando es una película ya está ese tipo, ya no es lo que dijiste, es lo que salió y si no lo dijiste vos, otro lo lee y está. Puede ser otra cosa. De hecho, poner en este caso lo que más me costó terminar de esa peli de Ney era eso, que jamás logré unificar las visiones acerca de lo que yo quería decir. Más de que obviamente no tenía claro. Eh, o sea, sí sabía frente a algunas reacciones que eso no quería, ¿viste? Y entonces yo no, entonces como que pues tuve tanto tiempo, en parte, como tratando de como si uno pudiera controlar, que, que lee. A lo sumo puede controlar lo que decís, pero lo que se lee, no. Vamos a, para la gente que está conectándose ahora, pongamos en contexto. Estamos hablando con Nicolás Sabruj sobre la película Ney, nosotros, ellos, yo, filmada en 2008, o hecha, terminada en 2008, sobre la circunstancia, podríamos decir, de ese momento entre Israel y Palestina, que 2000, vuelve a terminé 2015, ¿eh? terminada en 2015, bueno, comenzada en 2008, podríamos Mitad decir, del 2001, en 2000, perdón, en el 2000. 2000, bueno, estaba, ponele. Hice medio, de entre el 2000 y desde que empezó y terminó. Ok, desde 2000 hasta 2015, Nicolás estuvo haciendo esta película que tiene una mirada pero extremadamente particular, personal, individual, sobre el problema israelita-palestino. De eso estamos hablando hoy.
y de cómo esta película hoy vuelve a cobrar nuevas, eh, nuevos tiempos presentes, nuevas importancias, nuevas lecturas, cómo se puede leer esta película desde el hoy. Desde ahí estamos hablando con Nicolás y de ahí me surge por ahí la primera pregunta para hacerte, es cómo lees vos esta experiencia que tuviste vos viajando a Israel y desde Israel, eh, no sé si decir viajando, porque casi que Palestina e Israel ya no involucran un viaje, sino un traslado, digamos, ¿no? A la franja de Gaza, a los territorios palestinos o a los territorios en conflicto entre los colonos y los palestinos, hace ya más de una década, y poniéndote vos mismo en conflicto ahí, desde tu punto de vista, con una mirada, con tu mirada como sudamericano, formado, yendo ahí a mirar una cosa y encontrándote con otra, cómo todo eso se reescribe hoy en día para vos desde Ney. Chícale. Eh, a ver, no, lo que pasa es que creo que una cosa es como lo siente, o lo siento yo, o sea, con el paso de los años, y otra lo que creo que pasa ahí, digamos, como que la esencia medio que está como más podrida la manzana, pero es la misma manzana. Claro, Eh, entonces, quizá, y también cambia el contexto, ¿no? Cambia lo que sabemos acerca de eso, sobre todo el momento en el que viajé, es medio loco, pero bueno, quizá vos decías, no vemos hace 20 años es el momento en el que viajé ya. Y cuando viajé, tipo, no habían caído las Torres Gemelas, o sea, imagínate lo que es el mundo sobre, la visión sobre Medio Oriente. Un poco lo que cuento en la peli es eso, tipo, yo crecí con la idea de Israel de los kibbutz, del socialismo tipo, y como un lugar, no tenía idea lo que era, lo que pasaba digamos, entre Palestina y Israel para mí. O sea, fíjate, curioso que tenía 24 años y no tenía idea de eso. O sea, sabía mucho de Israel, tipo, era un tema re cercano, entre comillas, a mí cercano a nivel afectivo, pero como un lugar de que mi abuela me hablaba y que había sido el refugio para quienes durante milenios habían sido perseguidos. De ahí digamos, a saber algo de lo que pasaba, nada, nada más lejano. Entonces, para mí, enterarme de todo, o sea, en vivo, medio como tipo salir de Gaza no sé, después de un bombardeo, era como el primer, y encima estaba de casualidad, ni siquiera es que había ido con periodistas, o sea, estaba vagueando como un inconsciente y enterarme de todo eso, me devolví a Israel y yo decía, pero, o sea, era como mayor la bronca, porque decía, pará, ¿cómo no me contaron esta? Eh, y entonces en un principio me conflictó mucho, ahí a nivel obviamente personal, es como que decía, pero ¿cómo puedes te da rabia directamente? Entonces iba con bronca a las personas que conocía, porque yo quería viajar a los dos lados, ¿no? Antes de hacer un documental, en otro momento pensaba en hacer una cabina, o cuando descubrí un poco lo que pasa es que no, tipo, no hay conocimiento, y una chica en el documental lo dice, neta, una israelí que hacía viajes sobre todo a Cisjordania, sobre todo cerca de Hebrón, decía, ahí estamos a 30 kilómetros, viste, de Tel Aviv, dice, pero ¿les parece que estar acá en Hebrón es más lejos que Tailandia? de Viste, Tailandia, totalmente. se van a la India, pasan y acá no vienen en su vida. Y, o sea, nada, nos pasa acá también, ¿no? Estamos a 20 cuadras de la cava y de pronto no entra y es un territorio peligroso y no sé qué, ¿viste? Entonces hay como una cantidad de prejuicios y que después uno vive con eso, porque tenés tu vida. Y solo que en ese momento me chocó porque yo me sentía extranjero, yo sentí que no tenía nada que ver con ese mundo.
claro, cuando volví quise editar todo eso y me di cuenta, no, pará, yo no quiero hacer una película anti-israelí o pro-palestino o pro-israelí. Entonces, lo que decías antes, de bueno, lo que uno dice y lo que se lee, viste, es como que, claro, nada, es como cualquier conflicto extremo, las opiniones se polarizan y más sobre todo cuando hay poca información y poco este, de uno que esté jugado ahí. Pero lo particular de ese conflicto es que lo que pasaba a mí es que aún quienes no viven, hay mucha gente que no vive ahí, pero que tiene mucho que se la juega ahí, en ese conflicto. Entonces, bueno, nada, era muy raro esto de hacer una peli pro algo, pro, Dios, no sé. Hace un tiempo escuchaba un tipo que decía, justo un sobreviviente del holocausto, que es bastante clara, tiene la manera de expresarse un canadiense, y decía, no, pero tipo, que me preguntan pro palestino, pero yo soy pro verdad, decía el tipo. Bueno, también la verdad obviamente es relativa, pero bueno, a mí lo que me dolió fue encontrarme con esa realidad, digamos, presión de tipo un soldado israelí disparándole a un palestino. Nunca me hubiera imaginado, ¿entendés? Eso fue lo que... Es loco, hoy cambió porque eso yo creo que está mucho más presente. Y creo que es muy diferente cómo lo vemos en Sudamérica, tipo en Argentina, sobre todo, que cómo lo ven en Europa. Por eso, pues nosotros tenemos acá al lado tipo a la 31, o sea, tenés otra vida, o sea, ya tenés que aprender a convivir con algo medio duro en la vida. Entonces, no sé, medio no, o sea, con una realidad peluda. Sí, digamos, nosotros vivimos en Buenos Aires con nuestras propias fronteras, ¿no? La General Paz, el conurbano, los barrios marginales que todos sabemos dónde están, las villas. Ahora, todo eso en Israel o en el territorio Medio Oriente sucede en un fragmento de tierra muy reducido, ¿no? Quizá la ciudad de Buenos Aires, dentro de lo que es nuestra tierra, hay un montón de fronteras que luego de que vos hiciste la película, los conflictos se fueron exacerbando, no sé si se fueron exacerbando, por lo menos continuaron cada vez aumentándose. Y me pregunto yo, vos, habiendo hecho esta película, exponiéndote a vos mismo de alguna manera, porque esa es la historia que contás en la película, ¿no? Ir a la búsqueda de algo y encontrarte con otra cosa en un viaje por Gaza o por Cisjordania. ¿Cómo te sentiste vos a la hora de editar esta película, volviendo a Buenos Aires, editándola desde acá, mostrándola acá a tu propia gente, a tu propio público, dentro de la colectividad y a tu propio público en general, digamos, ¿no? ¿Y qué te pasa hoy en día? ¿Cómo funciona esa película hoy en día? No, y editarla, bueno, me llevó mucho por eso, porque me daba cuenta de que se construía, se leía como cada uno la ley era muy diferente de lo que yo pretendía decir, porque lo contaba, viste, estás en vivo y relativizás siempre tu posición, sobre todo los tibios como yo, te pasa eso. Eh, pero, pero más allá del proceso, hoy en día, para mí creo que, o sea, lo que me gusta un poco de la peli es que cuento más el proceso que una conclusión, ¿viste? Obviamente, Eh, está Y es claro. muy difícil hablar, o sea, digo, pues lo tengo presente, ya no tanto por mi familia, sino por un entorno del cual crecí cerca, que es muy difícil hablar sobre este conflicto, quienes sienten que si les tocas Israel, viste, estás amenazando la seguridad de sus hijos, ¿no? Y sobre todo pasa mucho afuera de Israel, porque tipo, o sea, allá en Israel hay mucha más crítica que lo que hay acá, o que lo que hay en Estados Me Unidos, imagino. digamos, que es lógico, ¿no? Pero digo, como que las comunidades afuera se vuelven más conservadoras, más temerosas. Eh, yo entiendo la importancia que para mucha gente que vio peligrar su existencia o se sintió amenazada, diga, qué importante es tener un Estado, porque los pueblos que no tienen un Estado son perseguidos y
les pasa a los palestinos y, viste, como decía un personaje de la peli, tipo, a los palestinos le dicen los judíos de Medio Oriente, como que durante milenios vivieron sin Estado, entonces estos no tienen Estado, vamos a machacarlos y quién va a salir a responder por ellos. Eh, pero, pero dentro de... Pero también está bueno poder afrontar, y sobre todo cuando vemos que fuerzas tan horribles dominan, digo, la política, no, israelí hoy en día. No creo, o sea, no es que es algo nuevo. Y está bueno, como que creo que conviven distintas, digo, convive la realidad de gente perseguida también que se fue a refugiar a Israel. Entonces es difícil con, tipo, o a los parientes de ellos decirle no, bueno, cuando queda un cohete de Hamas en Tel Aviv, entonces no podés criticar lo que hace Israel en Gaza. Pero, pero vamos, o sea, tipo el poder que tiene Israel no tiene comparación con lo que tiene, con el poder que tiene Hamas en Gaza. Entonces, eh, nada, se vuelve difícil criticar, pero no hay que dejar de hacerlo. No hay que dejarlo hacerlo, además creo que no criticar y es una convalidar algo que hasta le es dañino al propio futuro nada, una existencia pacífica, si es que alguna vez era posible, ¿no? Pero, pero también cito un poco a otra gente de la peli, decía, sí, podemos estar acá por la fuerza, pero eso no dura mucho, dura un tiempo. A mí personalmente, Ney me pareció una película eh, extraordinaria, esclarecedora, valiente y a la misma vez profundamente pesimista. Pesimista en el sentido de que pareciera que no hay solución posible. ¿Vos pensás que hay algún tipo, o qué solución, por ahí hay alguna, ¿no? Esta chica que va a visitar a la familia palestina, que tiene la casa ahí junto a la frontera con los colonos, ¿no? Y es una chica israelí y entonces aporta algo bueno, de convivencia, de paz. ¿Vos pensás que hay un futuro pacífico posible en toda esta historia? A mí la película me dejó una sensación pesimista, como que no, pero la pregunta es Qué al malísimo. revés. Mirá, total, no, está buena la pregunta. Durante mucho tiempo de tipo los, no sé, 12 años que estuve editando la peli, venidas y vueltas, un poco decía, ¿cómo puedo terminar la peli si no sé cómo termina el conflicto? ¿Viste? Y entonces buscaba, tipo, quería devanarme los sesos pensando en una solución al conflicto. Pero, o sea, somos muy chiquitos para lo que es la historia. Más bien que en algún momento sucederá por acá, por allá, no sé, para bien, para mal. Este, pero pesimista, o sea, lo que pasa es que además ya no vivimos como no es una guerra tribal de hace 2 milenios donde decía, bueno, entre este y este se ponen de acuerdo y listo. O sea, hay muchos intereses en juego. Entonces no es, o sea, si bien es banal decir eso, porque siempre los hay, como que está muy en el foco, ¿viste? Está muy vivo ese conflicto por todo lo... Es como la sensación desde Occidente, porque después hay unas fuerzas muy grandes que no son de Occidente, pero es como que es de un botón de muestra de un postcolonialismo que está en todas partes, solo que acá, como hay, digo, no sé, el pueblo judío se dispersó y tiene algún sector chiquito, pero es poderoso en distintas partes del mundo, bueno, resuena. Pero si vos decís que es pesimista, y no sé, sí, un poco puede ser. Sí, porque, no sé, creo que quizá por eso es horrible, pero a su vez es divertido, tipo, un poco volver con mi abuela y todo eso, que también, viste, es lo personal. Yo no elegí vivir ahí, no es que fui, o sea, fui de casualidad, no es que fui pensando en vivir, pero bueno, la dificultad cuando al hacer una peli de guerra es como que tenés que decir, pará, a mí, tipo, mi hermano no murió ahí, ni mi hijo, ni mi viejo, no lo matás. Entonces siempre tenés esa desventaja de alguna manera. Siempre te pueden correr por ahí. Yo la fui a mostrar acá.
a la embajada palestina que nos habían recibido y nada, la vio, o sea, me odiaron y después la fui a mostrar, viste, a otros lugares más tipo a la AMIA y hubo gente, no, no todo porque estuvo bueno, esa conexión ahí con una persona, pero otro también tipo me odió, o sea, entonces, no sé, y es tal. A uno y a otro lado del conflicto recibiste posiciones encontradas con la película, tanto de Palestina como de Israel, estás diciendo, exactamente así. O sea, o sea, sí, sí, claro, obvio. Eso es muy fuerte, ¿no? De pro Palestina es gente que te ve pro israelí. Eso es muy fuerte, ¿no? Eso es muy, muy fuerte. Es más, te diría que entonces diste en la tecla. Que es lo que es la sensación que yo tengo, ¿no? La sensación que me da a mí la película es que encaraste un tema sumamente complejo desde una manera personal, individual, con un punto de vista en primera persona, lo que a mí me pasa aquí, y le encontraste la vuelta al relato, supongo que porque vos estás parado en ese lugar, evidentemente, pero de una manera tan potente que incluso palestinos o israelitas hoy en día o en su momento te criticaron la película desde un posicionamiento político Claro, o personal, sí, o o personal. emocional. Hay mucho emocional, o sea, tipo, siempre que es como hay mucho emocional, ¿no? Y familiar. Yo a veces pienso, pues, viste ahí como un tipo que vivía en un pueblito llamado Beit Hanun, que es en Gaza, muy cerca de la frontera con Israel, pueblito que como que siempre las cosas le habían pasado por arriba cuando yo estuve. Eh, pero, o sea, que cuando hubo incursiones por tierra en estos años, tipo, lo arrasaron. Y no volví a saber de esa gente. Tampoco estoy en contacto, nada, es como que es raro, ¿viste? Es como que con nadie entré en contacto. Como si me hubiera peleado con una parte de mí mismo que no quiere nada, porque es algo muy vivo y que necesitaría posicionarme todo el tiempo y, uff, tu vida ahí. Pero bueno, lo que iba es que uno de los personajes de ahí, divino, el hermano de Hamed era una de las personas con las eh, digamos, que me fue llevando por ahí. Los tipos que conocí así, vagando en la plaza de en Gaza City, y que después me fui a su casa. Y el hermano me decía en un momento, y yo ahora no tengo ningún conflicto personal con los israelíes, porque no me mataron a nadie cercano. Pero, o sea, creo que es una cosa, tengo ideas, pero si me llegan a matar a alguien ya cambia todo. Ya está, ya está. Y bueno, obviamente, cada vez mataron más gente o ni siquiera, o sea, no hace falta ni matar, o sea, porque en cantidad de muertes hay conflictos mucho más chiquitos que se llevan muchísimas más vidas. O sea, conflictos intestinos de países, no sé, o ya sea Ucrania o ya sea tipo de, bueno, obviamente todos los países de la región en los últimos años. Eh, pero no es eso, es una situación sostenida a lo largo de muchos años. Y con respecto a tu familia o tu gente acá en Argentina, ¿qué respuesta tuviste con la película cuando la mostraste aquí? Bueno, una promesa interna que me había hecho como un tonto, porque esas cosas que yo no sé, a veces me hago esas tontas, evidentemente, y después las cumplo para que no sé qué, fue no mostrarle la película a mi abuela. Ah, y pues mi abuela como que se puso, como, vivió hasta los 4 años, entonces me recostaba, pues era como que seguía viva y yo todavía no la podía estrenar, ¿entendés? O sea, terminó, pero no. Eh, pero al final superé un poquito ese miedo y se la mostré a mis viejos. Y me quedé tipo afuera del cuarto de ellos escuchando a ver qué pasaba, que eso había risa, llanto, salieron llorando. Y fue muy lindo porque a partir de ahí pudimos hablar algo que ellos, evidentemente, digo, yo no salgo de un repollo, ¿no? Algo de lo que me pasó a Obviamente. mí, tipo, ya venía ahí germinando. Pero bueno, ellos vienen de otra generación, o sea, los tíos de mi viejo, tipo, salvo, o sea, todo lo mataron en el holocausto y hay una sensibilidad respecto a lo que es proteger el
digamos, protegerse como comunidad, como cerrar, que está. O sea, se las mostré en Acoag, viste, en el club judío, tipo. Perfecto. Entonces, yo tenía miedo de que no me dejara entrar después al club, o que me miraran mal o mal. Pero en realidad fue muy hermoso porque a partir de ahí también nos abrimos mucho más y creo que ellos también abrieron mucho más. Y dentro de un montón de sectores de la comunidad fue espectacular, eh, donde, eh, qué sé yo, bueno, el guión también lo escribimos con Andre Kleiman y con Ale Ujovne, Ale que tiene mucho contacto con algunos sectores de la comunidad, ayudó a organizar algunas charlas y lo mostramos en, bueno, o sea, hay como movimientos juveniles. Y era espectacular, porque me decían, ¿sabes qué? Una de las causas, digo, porque al no ser uno de los temas de los judíos es tipo cómo hay asimilación y, viste, nunca crece la cantidad, porque, no sé, hace miles de años, o muchos años son 13 millones, somos 13 millones, más o menos, porque hay asimilación, lo que sea. Entonces tiene miedo de por qué sea. Y uno de los temas de que motivos por los cuales más se alejan la gente ahora es porque por Israel, porque Ah, no hay mira, adentro de las dirigencias comunitarias una apertura para hablar de esto. Entonces, nada, obviamente, yo soy argentino y tengo mucho más cultura acá, o sea, no tengo cultura israelí, tengo una cultura. Entonces, digo, y cierta, no sé, tendencia de un pensamiento más humanista, digo, y mucha gente también dentro de la comunidad, pero a su vez, si colisiona con tu pertenencia a la comunidad, no sé, en mi caso fue más fuerte, costaba más humanista, entonces me alejé más, digo. Pero porque no había quizá una apertura para hablar de eso también. claro. Y eso estuvo bueno, ese contacto estuvo bueno. Pero la película sirvió para despertar esos diálogos también. Sí, un poco sí, yo tengo esa sensación y estuvo bueno que mucha gente sí, tuvo esa, sí, lo sintió así. Ahora, ¿qué pasó con la película en Palestina? No, no sabemos, ¿no? No tenemos registro, ¿o sí? Yo tengo, o sea, lo que pasa es que acá no está tan, es como, bueno, justo en Buenos Aires no hay, o sea, en la embajada no les gustó nada, no les gustó nada, no, pero no sé, tengo amigos que me, bueno, sí, o sea, por el Festival Latin Arab ganó un premio también, hace poco, Ah, bueno, estaba el capo de, de Chara el Curi, ¿viste? Murió hace poquito y que organizando el festival, tuvo bueno, se dieron buenos debates. Yo quizás no tuve como tanto acercamiento de parte de gente de la comunidad como... Pasa tampoco hay una comunidad palestina acá, muy organizado. Me parece que ahora empieza a haber un cacho más, pero bueno, no es Chile, viste que en Chile sí, hay como una población mucho mayor. Y eso. bien, bien. Bueno, creo que esto es un poco todo lo que me parecía que estaba bueno hablar sobre la película, por lo menos antes de que la película sea vista por el público de Quinoa TV. La película va a estar en Quinoa TV por un año y nos parece muy interesante. Ney, la mirada de Nicolás, que se puede apreciar en la película, en Ney, y cómo esta película pasa a ser parte también de un cuerpo, un colectivo, un entramado de películas, un catálogo que tenemos en Quinoa de cine latinoamericano completamente diverso, ¿no? Como desde una mirada latinoamericana, en este caso Nicolás accede a un conflicto en Medio Oriente histórico que todos conocemos perfectamente, muchas veces mal contado o contado con los sesgos que cada medio le impone a su información, y nosotros así recibimos la historia de lo que pasa entre Israel y Palestina. Y en el caso de Ney, Nicolás va y pone la cámara donde no la pone nadie, o donde hasta por lo menos yo nunca había visto a nadie que le hubiera puesto en Gaza, en Cisjordania, en lugares completamente fuera de lo que era el relato de la prensa, y puede contar desde su mirada una historia apasionante, valiente, apasionante, con mucho coraje. Así que, bueno, los invito a que la vean, está en Quinoa TV y
Buenas palabras, ¿eh? Sonó power. Bueno, Gracias. esa es la razón por la cual la tenemos en la película en Kino TV, o por que la queríamos tener y por suerte la tenemos, ¿no? Gracias, qué bueno. Buenísimo. No, espectacular, buena iniciativa la de Kimo TV. Así que, bien, no sé si querés agregar algo más, Nicolás. Si no, nos gusta cerrar así bien arriba, con la cosa caliente. Vamos, sí, vamos a ver. Total, me dieron ganas de verla, no la veo hace mucho. Mirala, mírenla todos, que es una gran película. Es un gran documental y es un documental que de los que hay pocos documentales que acceden a este relato en primera persona contados de una manera tan corajuda, tan valiente. Así que adelante. Qué bueno, bueno, gracias. Avanti. Avanti. Un placer hablar con vos, Nicolás. Lo mismo digo. Gracias a todos. Chau, chau. Hasta cualquier momento. En cualquier momento. Domingo que viene con Fito Pochat por la peña que hacemos sobre su producción de motoneta y vamos a hablar un poco de la Guerra Civil Española. Esa es la próxima que viene. Chau, chau. Gracias. Gracias. Chau.